Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Lo que verán a continuación es la historia de la tragedia que vivió un grupo de 5 jóvenes. Lo más trágico para estos jóvenes, que a pesar de haber tenido tantas experiencias, jamás hubieran esperado ni deseado ver la locura ni lo macabro que verían ese día. Para ellos, una excelente tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Durante 30 años, el expediente se ha quedado archivado en la División de Crímenes sin resolver. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 27 de febrero del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Ahora bajamos las escaleras hacia el cuarto de la caldera. Toma esto. Sí, mira aquí estas marcas. Hay arañones en las paredes. Y otros más por acá. Y con estos sonidos en el español latino, continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana en nuestro gran especial acerca de una de las sagas cinematográficas más importantes dentro del cine slasher, The Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas, una producción que, como hablábamos en nuestro programa de ayer, inició su senda con ese film que se convirtió de culto con el paso de los años desde 1974, y con estos sonidos en el español latino hablamos de ese remake, de esa nueva versión que se hizo en el año 2003, un largometraje de 1 hora 38 minutos de duración que navegaba los terrenos del crimen, el terror, el suspenso, el horror psicológico y también, por supuesto, del cine slasher. Su título, de Texas Chainsaw Massacre, y se presentó como La Masacre de Texas. ¿Alguien podría decirle que no cante? Y aquí, mientras estos incautos jóvenes cantan esta tonada, Sweet Home Alabama, hablamos de esta producción de 1 hora 38 minutos de duración de 2003, La Masacre de Texas, una cinta que tuvo en la dirección a un hombre nacido en Alemania, en Hesse. Se trata de Markus Nispel, que además es productor y guionista. Él nació un 26 de mayo de 1963 y ha estado vinculado en el cine de terror, incluyendo otra franquicia cinematográfica, la de Friday the 13th o Viernes 13, donde aparece el gran Jason Voorhees. Lo hizo como realizador de también una suerte de remake en el año 2009, y también fue el encargado de otro remake, otra nueva versión de una serie de fantasía y de aventura, Conan el Bárbaro, del año 2011. Oye, Morgan, ¿por qué eres un experto en estupideces? Y aquí la gran protagonista de esta historia, y podría decirse la sobreviviente de turno, es la impresionante, hermosa, fascinante y talentosa Jessica Biel, nacida un 3 de marzo de 1982 en Minnesota, en los Estados Unidos, que la hemos visto en todo tipo de largometrajes, incluyendo El Ilusionista en el año 2006, donde era la sensual Sophie, también en una película donde aparecía absolutamente despamparante, El matrimonio de Chuck and Larry, la historia de Adam Sandler y Kevin James, donde ella sale como Gatúbela y también tiene una escena algo candente con el mismo Adam Sandler. También estuvo en ese pobre remake de Total Recall. Es también reconocida por ser la compañera sentimental de Justin Timberlake. Y el reparto de esta nueva versión de Texas Chainsaw Massacre lo complementaban Jonathan Tucker, un actor de Boston nacido un 31 de mayo de 1982, que estuvo en la cinta Sleepers del año de 1996. Aparecía también un actor que frecuentemente participa en largometrajes de gran presupuesto, Eric Balfour, nacido en Los Ángeles, California, un 24 de abril de 1977. Estuvo en la película The Offer
también en la serie de televisión, una muy bien lograda de HBO, Six Feet Under. Y el gran villano, además del Leatherface o el cara de cuero, era un impostor, un oficial de la ley que se hacía pasar por un hombre del cuerpo de policía, pero que sin lugar a dudas era uno de esos personajes repulsivos y que causaba esas ganas en el público de que su aparición en pantalla no fuera tan larga, porque era uno de los encargados de causarle gran daño a los protagonistas. R. Lee Ermey, un actor nacido un 24 de marzo de 1944 que murió a los 74 años de edad en Santa Mónica, California, en 2018. Uno de sus papeles más reconocidos fue como ese energúmeno comandante del ejército en la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, donde era ese sargento Harman en 1987, donde sus gritos eran endemoniados. Y también lo vimos en un pequeño papel como el mayor Tillman en la maravillosa película de 1988, Mississippi en llamas, con William Dafoe y el gran Gene Hackman. Y de nuevo, otro actor era el encargado de personificar al Leatherface o al cara de cuero, un hombre con 1,96 metros de estatura, nacido en Philly un 13 de febrero de 1969, Andrew Bryniarski, que en el pasado estuvo como Zangief en la película, la malograda versión cinematográfica del videojuego Street Fighter en 1994, al lado de Jean-Claude Van Damme. ¡Por poco la atropella! ¿Qué demonios hace caminando a mitad de la carretera? Y como hablábamos anteriormente en De Película de Caracol Radio, esta saga se ha caracterizado por tener secuelas, precuelas y también remake. Este remake de 2003 a cargo de Marcus Nispel, donde la historia básicamente trataba de emular a la original, a la película de 1974. Aquí no aparecía el personaje de Sally como la sobreviviente. En su lugar estaba Erin, el rol a cargo de Jessica Biel, una mujer con jeans, con un esqueleto, con un sombrero muy al estilo de Texas, del estado de la Estrella Solitaria, que va en esa van muy hippie con sus compañeros y que están de regreso de México de participar en actividades ilícitas. Ellos llevan gran cantidad de marihuana en esta van, y en esta escena que tenemos de fondo, ellos en un camino árido y polvoriento recogen a una mujer que parece caminar sin un norte, sin un rumbo, y que está trastornada física y psicológicamente. Ella les dice que no hay nada que hacer, que todo está servido para que ellos sean las próximas víctimas y que van a morir. Al principio ellos no le prestan mucha atención, pero después de que esta mujer al interior de la van, cuando ellos tratan de ayudarla y la recogen, decide suicidarse, se pega un tiro en la cabeza, y desde ese instante pues estos jóvenes tratan de solucionar esta situación, y allí es donde aparece ese sheriff Hoyt, el rol a cargo de R. Lee Ermey, un hombre que, insisto, se presenta como un impostor, se hace pasar por un hombre de la ley, pero lo que hace es finalmente conducir a estos jóvenes a esa casa ya clásica de la saga de La Matanza en Texas, donde van a tener ese encuentro con el Leatherface o el cara de cuero, y siguiendo la misma línea narrativa van a ser eliminados uno por uno para dejar una única sobreviviente. Este no es el camino. ¡Detente! ¡Es el camino! ¡Tranquilo, ¿qué te pasa? Y la narración original, donde se empiezan a relatar los sucesos que acontecieron con estos 5 jóvenes en la versión original de 1974, y con un pago algo exótico de un porro de marihuana para John LaRoquette, pues este hombre finalmente fue convencido por Marcus Nispel para que prestara su voz y nuevamente fuera el narrador de los sucesos en inglés en la película de 2003. Y después de enterarse del remake, el mismo Andrew Bryniarski, el Leatherface de esta producción, se acercó al productor de esta película, Michael Bay, en una fiesta de Navidad, y le pidió personalmente que le entregara ese papel porque él reunía todas las condiciones, incluyendo sus 1,96 de estatura. Y Erika Larsen, una de las protagonistas de esta película, gritó tan fuerte durante su prueba en la audición que las personas que estaban ajenas a esta situación llamaron a la policía para informar que una mujer estaba siendo atacada. ¡Déjame!
Y esta es una producción que tuvo un presupuesto muy alto comparada con el resto de la saga. Llegó a tener $10 millones de budget o presupuesto y su recaudación fue de las más importantes dentro de la franquicia cinematográfica, alcanzando $107 millones. La recepción que tuvo esta producción no fue la esperada por parte de Marcus Nispel y su productor Michael Bay, pese a el reparto que tenía a una actriz tan reconocida como Jessica Biel y a tratar de conservar un poco la esencia de la película de 1974, mejorando notablemente en su dirección artística y tratando también de conservar esa personalidad devastadora del Leatherface o el cara de cuero, pero infortunadamente, a pesar de que recuperó la inversión con creces, no fue muy bien recibida por la crítica y se convirtió en un flojo remake. Esta, la producción del año 2003 de Texas Chainsaw Massacre, la matanza o la masacre de Texas. Deteriorado, desfigurado. Thomas Hewitt, 3 años. 6 años. Masacre en Texas. El comienzo. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 27 de febrero del año 2022 y seguimos adelante en nuestro gran especial, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, hablando de la franquicia de la saga cinematográfica de la masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, a propósito del estreno en las plataformas en Netflix de una nueva versión de esta historia creada en 1974 por Tobe Hooper. Y con estos sonidos, precisamente en el español latino, hablamos de otro de esos largometrajes. Este del año 2006, de 1 hora 31 minutos de duración, una mezcla de terror, suspenso, horror psicológico y de cine slasher. La película, titulada originalmente The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, y que se presentó para el público de habla hispana como La Masacre de Texas: El Comienzo. Y lo que relata ahí, cuando hablan de edades 3 años, 6 años, 12 años, es una nueva visión que se le dio por parte de este largometraje al supuesto crecimiento y al origen de Jedediah Sawyer, que aquí cambió de nombre y ya se conocía como Thomas Hewitt, o más conocido para sus amigos como el señor Leatherface, el cara de cuero. En esta película, que tenía en la dirección a un surafricano nacido en Johannesburgo, Jonathan Liebesman, que nació un 15 de septiembre de 1976, el responsable de otro tipo de producciones, incluyendo Invasión a la Tierra del año 2011, una película sobre una invasión extraterrestre, y también en el campo del terror hizo la muy pobre cinta Darkness Falls del año 2003. Y el reparto de esta producción contaba con la presencia de una panameña, una mujer nacida en Ciudad de Panamá, un 26 de abril de 1980, muy conocida para los fanáticos de la saga de Rápidos y Furiosos como Mia. Se trata de la sensacional Jordana Brewster, que en esta producción interpreta a Chrissy. Ella la hemos visto casi en toda la saga de Rápidos y Furiosos, acompañada por un hombre que tuvo gran éxito en la televisión y en el cine, nacido en Missouri, un 11 de octubre de 1977. Se trata de Matt Bomer, que muchas veces lo comparan por su parecido físico con el gran Henry Cavill. Él estuvo en la película In Time del año 2011 y también en las 2 versiones de Magic Mike. Y complementaban el reparto de esta película La Masacre de Texas, El Origen o Un Nuevo Comienzo, Diora Bard, una preciosa mujer nacida en Miami, en la Florida, un 6 de abril de 1983, que estuvo en la película The Wedding Crashers y también en Stan Helsing. Aparecía de nuevo ese personaje. Aquí se relataba un poco el origen de ese inescrupuloso y energúmeno agente falso de la ley, R. Lee Ermey, que murió a los 74 años de edad en 2018 y que recordábamos por la película Full Metal Jacket por allá en 1987. Y uno de los actores que pues puede ser el único que ha repetido el papel del Leatherface o el cara de cuero, el personaje central de esta obra, es un hombre de 1,96 de estatura, Andrew Bryniarski, que lo recordábamos también por su participación en Street Fighter.
Y de nuevo recordando que la masacre de Texas Chainsaw Massacre, es una franquicia, una saga cinematográfica que ha tenido secuelas y precuelas y también remakes o nuevas versiones. Y esta producción, titulada así, El Origen, en varios países, estuvo con la dirección de Jonathan Liebesman y con la producción de nuevo de Michael Bay, el Rey Midas de Hollywood, y se convirtió en la precuela de la película del año 2003, de Texas Chainsaw Massacre, y está ambientada supuestamente, según la historia, 4 años antes. Y aquí precisamente se ven los personajes centrales de esta historia, donde aparecen Jordana Brewster interpretando a Chrissy, que está en compañía de Matt Bomer, que interpreta el rol de Eric, y también aparece Dean, interpretado por Taylor Handley. Y aquí se altera un poco el guión y se trata nuevamente de unos jóvenes que están tratando de huir, pero la situación por la cual ellos tienen que tomar esa decisión es porque están en tiempos donde los jóvenes norteamericanos están obligados a prestar el servicio militar y a prestar sus servicios en la guerra de Vietnam. Uno de ellos está convencido de hacerlo, Eric, el rol a cargo de Matt Bomer, y le dice a su amigo que ya todo está listo, la milicia corre por sus venas y que lo mejor que pueden hacer por su patria es pelear en tierras extranjeras. Pero Dean no está tan convencido de esta situación y él, por el contrario, está sosteniendo una apasionada relación sentimental con Bailey, con el rol a cargo de Dora Bair, y ella en últimas le dice, no, mire, lo mejor es que no vaya a prestar servicio, que no vaya a exponer su vida a encontrar una segura muerte, y por qué mejor no huimos a México. Y cuando Eric descubre este plan, ellos finalmente, cuando están tratando de cruzar la frontera, porque Texas se encuentra muy cerca de la frontera, allí ellos son abordados por ese inescrupuloso falso agente de la ley, que aquí no era Hyatt, sino el tío Charlie Hewitt, el tío, según lo muestra la película, de Thomas Hewitt, que aquí cambió el nombre de Jedediah Sawyer, el famoso Leatherface. Y como suele suceder en este tipo de historias, ellos caen en una celada, en una trampa tendida por el tío Charlie, y son conducidos a la casa de el Leatherface, y allí de nuevo uno por uno van a ser eliminados, donde Chrissy va a tratar de ser la única sobreviviente y escapar de la motosierra de este peligroso asesino serial. Eric, es un paquete de cereal. Es que me comí 17 paquetes para poder encontrarlo. Dime cuántos. Y una de las pocas cosas rescatables que tiene esta producción, la versión de La Masacre de Texas, modelo 2006, El Origen o El Comienzo, es que precisamente en esos primeros minutos, como escuchábamos ahí de fondo, se muestra una situación algo terrorífica, repulsiva, y es que una mujer está trabajando en una especie de matadero y ella está siendo víctima del abuso por parte de su jefe, que la grita, que la humilla, y que ella en algún momento le dice que necesita ir urgentemente al baño. Ella se encuentra embarazada, el jefe no da su brazo a torcer y le dice que si tiene algún tipo de necesidad, que la haga ahí mismo. Lo que pasa en ese momento es que esta mujer tiene un parto espontáneo, un parto en las peores condiciones, y de allí nace esa figura horripilante, ya desfigurada de nacimiento, prácticamente una abominación, el Leatherface. Esta mujer pues muere en el acto, y desde ahí este niño es tirado literalmente a la basura. Allí es recogido por una mujer que, a pesar de encontrarse con un niño completamente desfigurado, decide llevarlo a su casa, y con el paso del tiempo, como escuchábamos de fondo, empieza a crecer, pero a tener esos comportamientos asesinos. Y aquí sí vuelve un poco a la historia original, porque este Thomas Hewitt empieza a crecer, y a pesar de que tiene el cuerpo de un hombre de 1,96 de estatura, su comportamiento mental es el de un pequeño niño. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya vete, estoy ocupado. Tú y tu familia. Y hay una escena que resultó impactante para ciertas audiencias, y es que en el camino estos jóvenes con un auto atropellan una vaca. Pues esa vaca atropellada por un jeep estaba hecha de fibra de vidrio y llena de sangre, entrañas falsas y huesos falsos que fueron atornillados y que dieron la impresión de la realidad. Y cuando el sheriff Hoyt envuelve la cara de Eric, uno de los personajes de la historia, en celofán, esto fue real, porque la cabeza de Matt Bomer en realidad estaba siendo envuelta por una especie de producto para conservar los alimentos, y los productores estaban bastante preocupados por él. Le dejaron una pequeña abertura en la parte inferior de la barbilla de Matt Bomer para que respirara, aunque esto no ayudó mucho, y él, para poderle decir a la producción que estaba teniendo problemas a la hora de respirar, tenía que juntar sus rodillas.
Y cuando se inició el rodaje de esta película, los productores no sabían muy bien cómo enfocarla, así como una precuela, una secuela, un remake. Los señores Andrew Thorne y Brad Fuller decidieron no hacer una secuela de la película de 2003, pero los fanáticos siguieron acudiendo a ellos preguntando cómo la familia llegó a comportarse de esta forma y tratando de obtener varias respuestas. Por eso, finalmente, Michael Bay dejó que el guión estuviera a cargo de Sheldon Turner y él fue el que trató de darle ese origen a este Leatherface o a este cara de cuero. Sí que te crees importante con ese uniforme, ¿o no? Ten tu pantalón. La comida está servida. Definitivamente, al no definir su rumbo, al tratar de ser una secuela y convertirse en una precuela y cambiar el nombre de Jedediah Sawyer por el de Thomas Hewitt y dar un origen que no convenció mucho a los fanáticos, esta película no tuvo la acogida por parte de los fanáticos de la saga y apenas con un presupuesto de $16 millones tuvo una pobre recaudación para New Line Cinema de $52 millones. Intentan matarme. ¡Están locos! Cálmate, Sally. Ya estás a salvo. ¿Puedes decirme qué pasó? Nos quedamos sin gasolina. Kir fue por ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Y con estos sonidos en el español latino avanzamos hasta 2013 con una producción que se presentó en el 3D digital, una película de nuevo del cine slasher con tintes de terror, horror y suspenso psicológico. Su título, Texas Chainsaw 3D. ¡Kirk! Y con 1 hora 32 minutos de duración, esta película tuvo en la dirección a un hombre nacido en los Estados Unidos, John Lucenpub, un director de cine, guionista que se graduó de la Universidad de Virginia y que en el pasado estuvo en la producción Takers, una película del año 2010 que hablaba del mundo de la mafia, y también la cinta Velocidad Mortal. Y en el reparto aparece una de las mujeres más hermosas, si no la más, del cine actual de Hollywood. Ella nació en Nueva York un 16 de marzo de 1986. La vimos en Guardianes de la Bahía. También empezó a darse a conocer en las entregas de Percy Jackson por allá en 2010 y también estuvo en San Andreas al lado de La Roca. Mide 1,73 m de estatura y sus ojos son perfectos. Tiene una mirada que deslumbra y un cuerpo fascinante y no más. Dejemos ahí hablando de los atributos de la preciosa, hermosa Alessandra Daddario, una mujer que aquí resulta siendo una pariente lejana del señor Leatherface. Y complementaban el reparto de esta película en 3D, La Masacre de Texas, modelo 2013, Tanya Raymond, una mujer nacida en Los Ángeles, California, un 22 de marzo de 1988, que fue la famosa Alex Russo en la serie Lost en las temporadas de 2006 a 2010. Y por parte de los hombres aparecía el actor Trey Songz, un hombre que además es cantante, compositor, actor nacido en Virginia un 28 de noviembre de 1984 y que estuvo en American Honey, en esa película del año 2016, en parte de la banda sonora, y también en Baggage Claim o Ligera de Equipaje del año 2013. Y aparece un actor que ha tenido una carrera ascendente, y es que al fin y al cabo él tiene que tener la vena artística de su padre, del gran Clint Eastwood. Se trata de Scott Eastwood, un hombre nacido un 21 de marzo de 1986 en Carmel, California, y que lo vimos también en la saga de Rápidos y Furiosos. Estuvo en Suicide Squad, el Escuadrón Suicida del año 2016, y como Neil Lambert en la película Pacific Rim Insurrection del año 2018. Y de nuevo, aquí otro era el actor que encarnaba el papel de Leatherface, Dan Jagger, un actor, director de arte, escritor, productor y también realizador estadounidense. Estuvo en la película Sharknado, en una de las varias entregas. Este hombre, sin lugar a dudas, se convierte en el más alto que ha representado a Leatherface o al cara de cuero, ya que su estatura era de 1,98 m. Protege la casa y la familia. Eso no fue lo que me dijeron. Y
ya pasando a la historia de esta masacre de Texas modelo 2013, en esta escena en particular que tenemos de fondo, aquí después de varios crímenes que se han cometido en esa área de Texas, los hombres de la ley tratan de ir a por el Leatherface o el cara de cuero, pero infortunadamente esta operación que parecía pacífica y donde se iba a resolver de la mejor forma se vuelve en una completa masacre porque otras personas de ese pueblo de donde se desarrolla esta historia llegan cargados de armas en gran número y empiezan a decirles que por las buenas o por las malas les entreguen al personaje de Jedediah Sawyer o el famoso cara de cuero. Ante la negativa por parte de esta familia empiezan los cruces de disparos y finalmente esta casa es arrasada. Sus integrantes, que también estaban armados, son muertos y allí en extrañas circunstancias después del incendio y como regla general de estas películas del cine slasher, el asesino escapa sin ninguna explicación. Pero lo que cambia un poco el decorado de esta historia es que precisamente una de las pocas sobrevivientes tiene en sus brazos a una pequeña bebé, a Heather Miller, que es rescatada por una familia y que es acogida en su seno como si fuera una hija natural, una hija propia. Y lo que nos muestra esta producción es años más tarde cómo avanza la historia y cómo aparece el personaje de Heather Miller, interpretada por Alessandra Dario, una mujer que está llevando una vida tranquila, trabaja como por variar, como coincidencia, en una suerte de carnicería, en una suerte de matadero. Ella está en compañía de sus amigos Nicky, Ryan, que es su compañero sentimental, y allí estos jóvenes pues reciben una carta, especialmente Heather Miller, donde le dice que ella es la heredera universal, la única heredera de un rancho, de una casa y unas grandes extensiones de terreno en una parte de Texas. Ella decide irse y es acompañada por sus amigos Ryan y Nicky. Cuando llega a este lugar encuentra un ambiente, podría decirse hostil, y cuando se nombra que ella podría estar relacionada de sangre con los Sawyer, empiezan las conjeturas, las averiguaciones, la no muy buena vista por parte de los habitantes de este pueblo de Texas. Y allí aparece el otro rol de esta historia, Carl, interpretado por Scott Eastwood, un agente de la policía que empieza a flirtear con Heather Miller, con Alessandra Daddario. Pues es que cualquiera podría caer rendido ante sus encantos. Y lo que vamos a ver en el resto de esta producción es cómo ella finalmente descubre sus orígenes, se da cuenta que la única persona, el único familiar que le queda en la faz de la tierra y que tiene la sangre de los Sawyer es precisamente Jedediah Sawyer o Leatherface. Y en una seguidilla de asesinatos con sangre y cuerpos desmembrados de por medio, esta mujer descubrirá finalmente su destino, su vocación, y allí también van a aparecer esos viejos personajes del pasado, los que participaron en esa masacre y los que trataron de resolver un problema y lo convirtieron en algo más grande. ¡De los Sawyers no quedó! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Sí! ¡Están fritos ahora! Y precisamente sobre el nombre de Jedediah Sawyer, esta película tenía un borrador, un guión donde el nombre iba a ser Jebediah Sawyer. Sin embargo, se cambió más tarde en esta nueva versión del año 2003. Y en la escena inicial, Bill Moseley, quien interpretó a Shop Top en La Matanza de Texas de 1986, interpreta un pequeño personaje, a Drayton Sawyer, el cocinero de las dos primeras películas. Y esta producción iba a ser bien ambiciosa. Originalmente se lanzó un plan para una nueva trilogía. Las películas se lanzarían fuera de un orden cronológico, con la segunda película saliendo primero y ambientada casi en su totalidad en un hospital. Después habría una precuela que explicaría los eventos que llevarían a ese escenario del hospital, y la tercera película completaría la historia. Y temiendo que esto fuera demasiado ambicioso y arriesgado, los productores optaron por una continuación de la original de 1974 que ignora y que excluye a los remakes y a las secuelas producidas por New Line Cinema y que se centraban en la historia de 1974. Tranquila. Y
Y dentro de las escenas favoritas para los fanáticos de Alessandra Daddario, que se cuentan por miles, aunque ella tenía una regla en contra de aparecer desnuda en las películas, Alessandra Daddario se ofreció a filmar una escena en la que ella está atada y tiene la camisa abierta completamente en topless, pero los productores decidieron no hacerlo pensando que esto podría ir en contra de las aspiraciones de la película. Daddario finalmente apareció completamente desnuda por primera vez en un episodio de la extraordinaria serie de televisión True Detective del año 2014. Y esta película de Texas Chainsaw Massacre, que vio a la luz en algunas salas en el 3D digital, fue un largometraje de $20 millones de presupuesto con una recaudación final de $47 millones. Hacemos una pausa aquí en De Película de Caracol Radio y ya regresamos con el tramo final de este gran especial de la masacre en Texas. Por Dios, ¿en qué pensabas? Escucha, fui de Ryan, te lo advertí. Pues la próxima vez que tu novio intente presentarme con uno de sus amigos de la secundaria, dale un beso. ¿Qué? Granja Sawyer, fundada en 1845. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños para ayer! ¡Feliz cumpleaños a ti! Bien, ahora pide un deseo y apágalas. Regresamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 27 de febrero del año 2022 y avanzamos en nuestro gran especial acerca de la franquicia de la saga cinematográfica de The Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas, a propósito del estreno de una nueva entrega en este 2022 presente en Netflix. Y con estos sonidos en el español latino hablamos de otra de las precuelas, una producción de 2017 que navegaba los terrenos del crimen, el terror, el suspenso psicológico y el cine slasher. De 1 hora 30 minutos de duración, su título simplemente como Leatherface. ¿Por qué iba a acercarme a sus asquerosos cerdos? O a su mugrosa familia. Lo juro, todo el mundo sabrá qué tipo de prole estás criando aquí, Berna. Cállalo, ya supe suficiente. Escúchame, ningún campesino arruinará la noche especial de mi hijo. Sí, una familia bien difícil, bien complicada y sobre todo exótica, podría decirse, en esta producción Leatherface del año 2017 que estaba codirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury. Y en el reparto de este largometraje aparecían también actores y actrices muy reconocidos, encabezados por Stephen Dorff, un hombre que además es productor y guionista, nacido en Georgia, en Atlanta, un 29 de julio de 1973, que participó en Blade, la película con Wesley Snipes, por allá en 1998, también en Immortals, donde era Stavros en esa producción del año 2011, y en Somewhere, la película del año 2010, donde era Johnny Marco. Y el reparto lo complementaban esa madre despiadada, desalmada que tenemos de fondo ahí en el español latino, interpretada por Lili Taylor, una también guionista nacida en Illinois un 20 de febrero de 1967, que la vimos como Caroline Perron, esa trastornada y sufrida mujer en una de las entregas de Los Expedientes Warren o El Conjuro, la del año 2013. Y en el reparto también de Leatherface aparecía un personaje que iba a sufrir una transformación para convertirse finalmente en el famoso Jedediah Sawyer o en Leatherface, el actor Sam Strike, un hombre nacido en Essex, en Inglaterra, un 18 de enero de 1994, que participó en la extraordinaria serie de HBO Chernobyl en el año 2019 y también en una serie de Netflix precisamente que tenía que ver con el mundo de los asesinos seriales, Mindhunter, en el año 2017. También Finn Jones, el actor británico nacido en Londres un 24 de marzo de 1998, que aquí era un agente de policía y que fue Loras Tyrell en la serie de HBO Juego de Tronos como Loras Tyrell en las temporadas de 2011 a 2016 y que lo vimos como Dani en Los Defensores del año 2017 también de Netflix. Y una mujer fascinante, preciosa, nacida un 1 de enero de 1994, canadiense de 28 años de edad, Vanessa Grace, que aquí interpreta a Lizzie, una persona que fue víctima de las circunstancias. Texas, 1955. ¿Quieres que nos estrellemos? ¿Quieres que me detenga? No, no dije eso.
Y ya pasando a la historia de Leatherface, que en algunos países se conoció como Leatherface, la máscara del terror, y en otros como La Masacre de Texas, el origen de Leatherface. Esta fue una película que toma lugar 18 años antes de los sucesos de la película, la original, de 1974, y muestra la forma como Jedediah Sawyer, que es interpretado aquí por Sam Strike, en su edad adulta es un niño que se convierte en el infame, en el asesino serial Leatherface, porque es obligado a matar al ladrón que estaba tratando de hurtar un cerdo de la granja de esta familia Sawyer. Y durante su cumpleaños número 10, el que le celebraban ahí, cuando escuchábamos el cumpleaños en el español latino, él le obligan prácticamente a asesinar a una persona apenas teniendo 10 años de edad. Y después, cuando este joven crece ya en su edad adulta, hace parte de esa familia disfuncional, los Sawyer, que prácticamente declaran una guerra sin tregua contra la policía. Y allá aparece Hal Harman, el rol a cargo de Stephen Dorff, un hombre que supuestamente representa a la ley, pero que también tiene métodos crueles, sanguinarios, y que tiene una preciosa hija adolescente. Pero lo que hace la familia Sawyer, con otros miembros que también son completamente desalmados, es secuestrar a la hija de este agente de la ley y causarle una de las muertes más horripilantes y más horrorosas que presenta toda la saga de Leatherface. Desde ese instante, pues este hombre jura venganza, y lo que sucede a partir de ahí, de ese momento, de esa muerte, es ver cómo la historia toma otro giro y aparece un hospital psiquiátrico donde están internados jóvenes con problemas mentales, con problemas para relacionarse en sociedad. Y aparecen los otros personajes de esta historia, Bud, que es una suerte de señuelo, un engaño que le hacen al público, porque aquí, a diferencia de las entregas anteriores, no aparece ese Leatherface como lo hemos visto en las otras películas de gran estatura, que por lo general sobrepasan el 1,90 de estatura, sino aquí vemos a un hombre con problemas mentales, obeso, y que está teniendo problemas al interior de esa institución psiquiátrica. Y allí aparece también Lizzie, el rol a cargo de la preciosa Vanessa Grace, una mujer que, como decía anteriormente, es víctima de las circunstancias. Ella se desempeña como enfermera, está siendo una novata allí y trata de dar su mejor cara, mostrar su mejor forma para tratar a estos pacientes. Pero cuando en el instituto psiquiátrico, en este hospital, se produce una especie de motín y donde los reclusos o los internados toman el control de este lugar, se desata una hecatombe, y allí estos sujetos, incluyendo a Jackson, al mismo Bud, y a Lizzie, que resulta siendo una prisionera secuestrada en contra de su voluntad, van a huir. Y cuando huyen, empieza la persecución implacable por parte de Hal Harman, el rol a cargo de Stephen Dorff, y allí va a empezar a labrarse esa historia de cómo finalmente esa guerra entre familias, entre los Sawyer y entre los Harman, va a dar lugar al nacimiento del Leatherface, y cómo aquí se explica en cierta forma porque él usa esa máscara de cuero hecha la mayoría de las veces con piel humana, al quedar su rostro desfigurado en una de las peleas. Lo hiciste bien, Jed. Parece que puedes aprender un poco después de todo. Y en esta película, La Casa de los Sawyer, vista en la producción original de 1974, fue reconstruida para el rodaje de esta película del año 2017, Leatherface, y sería la última película de Tobe Hooper, el creador de la producción, junto con Jim Henkel, en 1974, en calidad de productor, antes de su muerte por causas naturales el 26 de agosto de 2017. Un poco más. Y esta fue la primera película de la saga de The Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre de Texas, que no se rodó en los Estados Unidos. Las locaciones de esta producción fueron en Bulgaria por razones de presupuesto, y Angela Berry se inscribió originalmente en la película antes de abandonarla por conflictos de programación, y finalmente ese rol estuvo a cargo de Lili Taylor. Cronológicamente, esta película transcurre antes de la matanza de Texas, 18 años antes, y luego es seguida por The Texas Chainsaw, la de 2013, que
fue rodada en el 3D digital para darle una continuidad por parte de los estudios de Lionsgate Film. Y después de que se completaron las nuevas tomas, la película se estrenó en la plataforma de DirecTV antes de tener una presentación muy limitada en ciertos teatros de los Estados Unidos. ¡Por Dios! Drayton Sawyer. Esta vez no irás a la casa Gorman. No. Ya creciste. Y de nuevo aquí resultó siendo un poco chocante para los fanáticos incondicionales, ultra fanáticos de la saga de Leatherface o el Cara de Cuero, porque finalmente ese origen no fue del todo acorde con lo que se había visto del personaje, y cuando Jackson, el rol que interpreta a uno de estos fugados del hospital psiquiátrico, se transforma en el Leatherface, pues su fisonomía o su cuerpo no daba para representar a un hombre que, insisto, sobrepasaba los 1.90 de estatura. Y esto se vio también en la pobre recaudación de la película, que apenas tuvo $920,000 por esa poca presencia en las salas de cine, y sus cifras también en la plataforma de DirecTV no fueron las mejores. Así que de 2017, esta precuela, la que se fue más años atrás en el tiempo, del año 2017, Leatherface. ¿Qué le pasó a ella? ¿Sigue viva? Se volvió Ranger aquí en Texas. Seguro buscó a ese loco más de 30 o 40 años. ¿Entonces lo encontró? Usaba una máscara. No es fácil encontrar a alguien si no conoces su apariencia. Ay, nena, ahí estás. ¿Sí? ¿Dónde me dejaste, rarita? Ey, ten. Para que puedas abrir tu champaña. No necesitas sacacorchos para la champaña. Ven, ya va a llegar el autobús. Y ahí lo que le regala es un llavero con la forma de una motosierra, muy acorde con el personaje que nos inspira este gran especial. Ya con estos sonidos en el español latino, llegamos al año 2022, con la producción que está presente como una de las más vistas en Netflix y que nos inspiró este fin de semana dedicado a la saga cinematográfica de Texas Chainsaw Massacre o La Matanza en Texas. Con esta producción que navega los terrenos del crimen, el terror, el horror psicológico y el cine slasher, de 1 hora 23 minutos de duración. Su título original, Texas Chainsaw Massacre, y que ustedes tienen ya en la plataforma de Netflix como La Masacre de Texas. Mira ese. ¿Quién tiene un pene tan pequeño que tiene que caminar en público con un arma? ¿Qué? ¿Está compensando algo? ¿Es en serio? ¡Qué ridículo! Basta, Mel. No se trata de la liendra. El productor y director de esta película es David Blue García, un hombre que con esta producción, La Masacre de Texas, modelo 2022, llega a su segundo largometraje. En el pasado, en 2018, había dirigido una película de suspenso llamada Tejano. Y en el reparto de este largometraje aparece como una de las grandes protagonistas Sarah Jarkin, una mujer que en el pasado estuvo en la serie Single Parents de ABC en las temporadas de 2019 a 2020. Lo acompaña una preciosa rubia llamada Elsie Fisher, que también es cantante y compositora de música para cine, nacida en Riverside, California, un 3 de abril del año 2003, y que estuvo en la cinta A-Grade u octavo grado del año 2018. También aparece Mo Dunford, un hombre nacido en Irlanda, en Country Waterford, un 11 de diciembre de 1987, presente en la serie Vikingos de Amazon en las temporadas de 2014 a 2018. Mel, mira nuestra publicación, está en fuego. ¡Hey, hola! Hoy es el día. Por fin nacerá este sueño loco que Mel y yo tuvimos. El cambio real llegó gracias a todos. Y esa voz que escuchamos en el español latino es del personaje interpretado por Jacob Latimore, un hombre nacido en Wisconsin, en Milwaukee, un 10 de agosto de 1996, que estuvo como Fred en esa muy buena película del año 2017, Detroit. También en el reparto aparece una célebre actriz irlandesa que nació un 2 de marzo de 1954 en Galway. Se trata de Olwen Fourie. Ella participó en Zona 414 en la película del año 2021, y en 2020 se hizo una encuesta acerca de las mejores actrices de Irlanda y ella ocupó el puesto 22. Y aquí el rol nuevamente cambiaba. El Leatherface o el Cara de Cuero tenía que ser un hombre de tamañas proporciones para enfundarse el delantal, la cara hecha con piel humana y la motosierra del Leatherface o el Cara de Cuero, y eso corrió a cargo de Mark Burnham. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Soy Dante.
Spivey. Ah, el cocinero. El chef. Ambos lo somos. Y ya pasando a la historia de esta Texas Chainsaw Massacre o la masacre de Texas modelo 2022, aparece el personaje de Dante, un hombre afroamericano que está en compañía de su compañera sentimental y de varias amigas, y él supuestamente ha hecho un muy buen negocio y compró a muy bajo precio unos terrenos en Texas, en un pueblo fantasma, un pueblo abandonado. Cuando llega como avanzada este gran proyecto en un auto, se da cuenta que efectivamente ese pueblo supuestamente es fantasma y está desierto, pero antes en su camino tuvo un pequeño y no muy afortunado encuentro con un hombre donde las mujeres se referían a él en términos despectivos, y él más adelante va a ser importante en el desarrollo del relato de esta historia. Y cuando creen que ese pueblo en realidad está deshabitado, allí llegan a una vieja casa y hay una mujer que dice que no, que ella tiene los derechos de la casa, que tiene los documentos en su poder que prueban que hace parte de una vieja familia y que fue la herencia que les dejó. Los jóvenes encabezados por Dante hacen caso omiso a las advertencias de esta anciana y deciden seguir adelante con su plan. Lo que no cuentan es que esta mujer va a entrar en un episodio complicado de salud y prácticamente va a estar al borde de la muerte, y cuando llega la ambulancia, el único que la acompaña es el otro ocupante de esa casa, el famoso Leatherface, que de nuevo se comporta como un personaje inmenso de grandes proporciones, pero que a pesar de ser un hombre adulto tiene la mentalidad de un niño. No cruza palabra, como suele ser habitual en Leatherface, y después ellos se van en una ambulancia acompañados por una de estas mujeres que iban en esa avanzada. Y a partir de ese instante empieza la carnicería del Leatherface, y el gran gancho o la gran atracción que tiene esta producción es la presencia del personaje, no de la actriz porque ella murió antes del rodaje, del personaje de Sally Hardesty, la sobreviviente de la película original de 1974, que como escuchábamos ahí en un diálogo en el español latino, fue una sobreviviente que después se convirtió en una Ranger de Texas y que se dedicó durante toda su existencia a buscar al cara de cuero, y ella llegará a cobrar supuesta venganza. Sí, claro. Este es el lugar para empezar de cero, sin violencia y sin locura. De manera segura. Ok, y ¿de verdad 7 horas manejando? Pues no estoy muy convencido que no haya violencia y no haya locura, y es que esta película, dentro de toda la saga cinematográfica de la masacre de Texas, presenta una de las escenas más sangrientas, y es que cuando el grupo de visitantes, que son los interesados en comprar o en invertir en este negocio y hacer que este pueblo fantasma surja de nuevo y se convierta en una atracción turística de Texas, ellos son prácticamente víctimas de un encierro, de una trampa por parte de Leatherface, que motosierra en mano se mete a ese bus de pasajeros y empieza a destrozar, literalmente a destrozar a todos sus ocupantes en un baño de sangre que resulta siendo explícito y que resulta siendo bastante fuerte para ciertas audiencias. Aquí lo que se suponía iba a ser ese gran enfrentamiento entre Sally Hardesty, que iba a cobrar venganza de Leatherface, muchas décadas después, pues se convierte simplemente en un personaje completamente desaprovechado y que apenas hace una pequeña y breve aparición y que trata de evocar esa película del pasado, pero que realmente fue dilapidado su personaje y no recibió el crédito que se merecía por ser la única sobreviviente de esa película de 1974. Estas potenciales, si ven esto, no van a comprar, créanme. Voy por el vaquero. Mel, ayúdame. Yo los espero aquí. Inicialmente se dijo que esta película se estrenaría en cines en alguna parte del año anterior de 2021, pero todos esos planes se fueron al traste debido a una serie de proyecciones que resultaron siendo pruebas desastrosas. Si esta película es mala, entonces no me quiero imaginar cómo serían esas proyecciones que no tuvieron el visto bueno de los productores posteriormente. Para tratar de salvar en algo la inversión, esta película fue vendida a Netflix, y el 24 de agosto de 2020 los directores iniciales de esta película, que iban a ser los hermanos Ryan y Andy Hill, se separaron del proyecto durante la primera semana de producción de la película, que, al igual que Leatherface, se rodó en Bulgaria. Este dueto de directores fue reemplazado por David Blue García, quien eliminó todas esas escenas que habían rodado los hermanos Tohill y se dedicó a rodar material nuevo. Nuestra casa.
Mil disculpas, no me di cuenta. Pensamos que este lugar es... Inicialmente, durante el desarrollo de Leatherface en 2017, los productores tenían los derechos cinematográficos y tenían la intención de hacer 5 películas de The Texas Chainsaw Massacre. En abril de 2015, la productora declaró que el destino de las posibles secuelas dependería en gran medida de la recepción financiera y crítica que tuviera Leatherface. Para diciembre de 2017, Lion Gates y Millennium Films habían perdido los derechos cinematográficos debido a la cantidad de tiempo que llevó a estrenar Leatherface, y en agosto de 2018 se informó finalmente que Legendary Pictures había iniciado negociaciones preliminares para comprar los derechos cinematográficos de esta franquicia con el estudio, con la intención no solo de adaptar más entregas al cine, sino también hacer una serie de televisión. El banco. ¿Eso ya se arregló? Pagué todo lo que debía. Sigue siendo nuestra casa. Se equivoca. Disculpe, pero... Tengo un documento que dice lo contrario. Y con críticas encontradas, más negativas, esta producción de Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas modelo 2022 se estrenó finalmente en la plataforma de Netflix el pasado 18 de febrero y es una de las producciones que se encuentra en tendencia, tal vez tratando de capturar a los fanáticos, a los seguidores incondicionales de esta franquicia que inició en 1974 y cuyo recorrido hemos hecho a través de esas 9 producciones, las secuelas, las precuelas, los remakes y este reboot o este nuevo comienzo. Y hasta aquí este especial de Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablando acerca de La Matanza de Texas con uno de los ilustres integrantes del cine slasher, el señor Leatherface, Jedediah Sawyer o el Cara de Cuero. Y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana aquí en De Película de Caracol Radio, en ese gran especial que les tenemos preparados con motivo del próximo, el inminente estreno de la tan esperada The Batman, modelo 2022, a cargo de Matt Reeves, con el protagónico del gran Robert Pattinson. Estar sola, usted necesita... Bebé, estoy bien. Estoy muy bien.